Bien, en este video te voy a mostrar cómo podemos utilizar la herramienta de Excel para calcular o para obtener la tabla de frecuencias de una serie de datos agrupados. Tenemos este ejemplo. Aquí tenemos una tabla donde me da la estatura en metros de los estudiantes de una preparatoria. Aquí tenemos el registro en esta tabla. Vamos a calcular el total de registros que están en la tabla. Vamos a determinar el valor mínimo, el valor máximo, el rango de los datos. Vamos a obtener el número de intervalos con la fórmula de Sturges. Vamos a calcular la amplitud del intervalo y vamos a obtener en la tabla la frecuencia absoluta. ¿Cuáles son las funciones que vamos a utilizar de Excel? Para contar el total de registros vamos a utilizar la función contar. Para obtener el valor mínimo vamos a obtener la función min. Lo mismo para el valor máximo, vamos a utilizar la función max. Para determinar el rango vamos a utilizar la función redondear. Y de igual manera vamos a hacer unas operaciones aquí aritméticas que van a ser calcular el número de intervalos con la función de Sturges. Vamos a calcular la amplitud del intervalo y para la tabla de frecuencia vamos a utilizar la función frecuencia y además vamos a ver la combinación de teclas F2, control mayúscula y enter para obtener directamente la frecuencia de los datos de la tabla directamente. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a obtener aquí, vamos a disminuir un poquito el tamaño de las letras aquí. Ok, aquí vamos a obtener entonces los valores. Primero vamos a determinar cuántos registros tenemos en la tabla. Vamos a escribir aquí en la celda igual, escribimos la función contar. Contar, aquí nos aparece la función, le completamos. Vamos a utilizar aquí la ayuda que nos presenta Excel para poder aplicar bien las funciones. Aquí entre el signo de igual y la palabra contar, entre el igual y la C, colocamos el cursor y señalamos aquí este símbolo que aparece como FX. Y aquí está la ayuda. Aquí nos pide que introduzcamos el conjunto de valores que tenemos registrados. En este caso tenemos esta cantidad de valores, pero no sé cuántos son. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los valores de la tabla. Ya, seleccionamos toda la tabla, le damos enter. Y nos dice que el total de valores que hay considerados en la tabla son 117. O sea, son 117 registros, estaturas de los estudiantes de la preparatoria. Ahora vamos a obtener el valor mínimo de los valores contenidos en la tabla. Aquí escribimos la función igual. Siempre que queremos escribir una función o hacer una operación matemática, tenemos que poner el signo de igual. Algunos le ponen el signo de más. Yo prefiero escribir el signo igual. Entonces tenemos aquí igual. Y vamos a escribir acá la función que es el valor mínimo. Min, aquí me aparece min. Seleccionamos min. Y lo mismo, podemos también aquí que nos aparezca la función. Pero en este caso ya no lo voy a hacer. Vamos a poner aquí igual min, abrimos paréntesis y voy a seleccionar todos los valores de la tabla. Seleccionamos todos los valores y nos va a buscar el valor mínimo de todos los datos que aparecen en la tabla. Cerramos paréntesis y dice que el valor mínimo es de 1.39.
O sea, el estudiante que tiene la estatura más pequeña es aquel que mide 1.39 centímetros. 1.39 metros, perdón. Lo mismo vamos a hacer aquí con la función max, igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos de la tabla, comenzamos aquí, seleccionamos todos los datos de la tabla, le damos enter y nos dice que el estudiante más alto mide 1.86 metros. Ahora, para determinar el rango, vamos a efectuar la operación. Sabemos que el rango es igual al valor mayor menos el valor menor. Aquí calculamos entonces el rango. El rango es igual, aquí vamos a meter una operación, es igual, vamos a restar el valor máximo que está en la celda M5, aquí lo señalamos, menos, y le vamos a restar el valor que se encuentra en la celda M4. Y esta es entonces la diferencia entre el estudiante de mayor altura y el estudiante de menor altura. La diferencia es 0.47 metros, o sea 47 centímetros. Vamos a determinar ahora, mediante la fórmula de Sturges, el número de intervalos. Escribimos acá igual. La fórmula es 1 más 3.3 que multiplica el producto, aquí lo escribimos con un asterisco que se encuentra en la misma tecla donde se encuentra el símbolo de más. Arribita aparece un asterisco, ese es el símbolo del producto. Y esto lo vamos a multiplicar por el logaritmo. Logaritmo en base 10. Aquí lo tenemos. Del valor del total de los datos, que son 117. Está en la celda M3. Enter. Vemos que el resultado es 7.825. Como ya sabemos que el número de intervalos es un valor entero, un criterio sería redondear entonces. Para eso, lo que voy a hacer es anidar esta operación que hicimos con una función que se llama redondear. Escribimos acá, colocamos el cursor entre el signo de igual y la operación que escribimos. Y escribimos ahora redondear, redondear, y aquí aparecen varios: redondear múltiplo, redondear impar, redondear par, redondear y redondear más. Vamos a escribir esta, redondear más, y vamos a ver a qué se refiere esto. Aquí nos dice que escribamos el número y aquí me pregunta el número de decimales con el cual yo quiero redondear. Como yo no quiero ningún decimal, sino quiero que todo sea entero, voy a poner aquí 0. Escribimos aquí 0 y entonces el redondeo me lo va a hacer a un entero sin decimales. Cerramos paréntesis y esto nos da que el número de intervalos es 8. Ya tenemos el número de intervalos. Aquí vamos a calcular ahora la amplitud de cada intervalo. Recordamos que la amplitud se obtiene dividiendo el rango entre el total de intervalos. Escribimos entonces igual y escribimos la operación. Queremos dividir el rango que se encuentra en la celda M6. Ese valor lo vamos a dividir entre el total de intervalos. Y entonces
la amplitud de cada intervalo es de 0.0588. Vamos a redondearlo a 3 decimales. Vámonos aquí. Ahí está, redondeado a 0.059. Ese 0.059 nos presenta el redondeo a 3 decimales. Sin embargo, la cantidad la sigue conteniendo la celda. Solamente esa es la presentación. Bien, ya tenemos entonces los datos que necesitamos para formar la tabla de frecuencias. Vámonos entonces a elaborar la tabla de frecuencias, que va a constar de 8 intervalos. Pasamos entonces. Bien, ya calculamos entonces cuántos son los datos. Bueno, ya contamos cuántos son los datos, fueron 117 datos. El valor mínimo ya lo encontramos. La estatura mínima fue de 1.39 metros. La estatura máxima, el estudiante más alto, midió 1.86 metros. El rango entre el valor máximo y el valor mínimo es de 0.47 metros, o sea 47 centímetros. Ya con la fórmula determinamos que el número de intervalos es igual a 8. Y haciendo la división del rango entre el número de intervalos, redondeamos la amplitud del intervalo a 0.059 metros, o sea a 59 milímetros. Bien, vamos entonces ahora a formar la tabla, a llenar la tabla. Ya determinamos que son 8 los intervalos, entonces vamos a numerarlos del 1 al 8. Intervalo número 1, intervalo 2. Y entonces llenamos acá los 8 intervalos. 8. Ahora, el límite inferior del intervalo, del primer intervalo, sabemos que coincide con el valor más pequeño, el valor mínimo, que es el valor que tenemos en la celda D20. Entonces aquí vamos a colocar, ponemos aquí, como vamos a colocar el valor que se encuentra en la celda D20, vamos a decir que este valor es igual a lo que encontramos en la celda D20. Señalamos aquí la celda D20. Y ese es el valor 1.39. Ahora, el límite superior recordamos que es igual al valor del límite inferior más la amplitud del intervalo. Recordamos aquí, vamos a ver, en la celda D24 tenemos que la amplitud es 0.059. Entonces a 1.39, o sea, a lo que tenemos en esa celda, en la celda K6, aquí, el valor que vamos a colocar en el primer límite superior del primer intervalo es igual a lo que tenemos aquí a la izquierda, que es el límite inferior, más, aquí vamos a sumar la amplitud, que es el valor que tenemos en la celda, dijimos, de 24. Señalamos la celda de 24. Enter. Y aquí ya tenemos el valor del primer intervalo, límite inferior 1.39 y límite superior 1.45. Recordamos que los límites superiores se obtienen siempre sumándole al límite inferior del intervalo la amplitud. El valor de la amplitud es fija, o sea que el valor de 24, el valor de la celda de 24, es un valor que vamos a estar sumando en cada uno de los intervalos. Para fijar el valor de la celda de 24, lo que hacemos aquí es colocamos el cursor, oprimimos la tecla F4 y una vez que tenemos colocados entre las letras y los números el símbolo de dólares, quiere decir que cuando hagamos un arrastre de los valores a lo largo de estas filas, ese valor se va a mantener. Vamos a pasarlo acá. Ahí está. Si nos fijamos, vamos a señalar acá la celda del límite superior de la celda del intervalo 4. Y si nos fijamos aquí en la parte de arriba, vemos que
está repitiendo el valor de 24. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, recordamos que el límite inferior del segundo intervalo se obtiene con el límite superior del intervalo anterior. Entonces, el límite inferior del intervalo 2 coincide con el límite superior del intervalo 1. Aquí vamos a colocar entonces igual y vamos a señalar el límite superior que está en la celda L6, límite superior del primer intervalo. Aquí está, el límite inferior del intervalo 2 es 1.45, el cual coincide con el límite superior del intervalo 1. Vamos a señalar esa celda, la fijamos. Si nos fijamos aquí, el cursor va cambiando de forma esta crucecita. Aquí tenemos una crucecita con barras blancas anchas. Aquí se forma una cruz con unas líneas con flechas delgadas. Y cuando el cursor lo colocamos exactamente en la parte inferior de la celda, en la esquina inferior derecha de la celda, el cursor cambia a una cruz negra. Entonces, con esto fijamos ese valor y hacemos el recorrido para abajo. Y ya tenemos entonces formados todos los límites inferiores y superiores de los intervalos. Observamos que en todos los casos el límite inferior de los intervalos siguientes corresponde con los límites superiores de los intervalos anteriores. Y vemos que el último valor que tenemos es 1.86, el cual coincide con el valor máximo de las estaturas. Bueno, en este caso ya hicimos el ajuste, ya no tenemos que hacer ningún redondeo más, ni tenemos que agregar los límites reales. Ahora, para calcular la marca de clase, recordamos que solamente es el promedio de los límites inferior y superior de cada intervalo, o sea, hacemos la suma del límite inferior y límite superior de cada intervalo y lo dividimos entre 2. Escribimos aquí entonces la fórmula igual, vamos a poner paréntesis, sumamos el valor que tenemos en la celda K6, lo sumamos con el valor que tenemos en la celda L6 y a ese resultado lo ponemos entre paréntesis y lo dividimos entre 2. Nos da 1.42. Volvemos a seleccionar la esquina inferior derecha de la celda. Ya se formó la crucecita negra y arrastramos hasta abajo. Y esos son entonces los límites, la marca de clase de cada uno de los intervalos. Ahora, para calcular las frecuencias, hay una fórmula que nos permite calcular las frecuencias. Sin embargo, como queremos practicar esta parte, a final de cuentas que es un conteo el que vamos a realizar, recordamos que la frecuencia es el número de veces o el número de datos que coinciden en este intervalo. Para el primer intervalo sería, dentro de la tabla, contar cuántos valores son superiores a 1.39 e inferiores a 1.45. Y luego en el segundo intervalo sería los valores que son iguales o mayores a 1.45 pero menores a 1.51. Entonces esto lo vamos a hacer de esa manera. Les recuerdo que hay una fórmula o una función directa que me calcula la frecuencia, pero no lo vamos a hacer así. Para eso vamos a utilizar lo que habíamos dicho acá, que es la fórmula utilizando la fórmula. Aquí pusimos algo más. Bueno, aquí puse con la fórmula frecuencia, pero no vamos a utilizar la frecuencia, vamos a utilizar la fórmula contar sí conjunto. Y para obtenerlo, ¿qué vamos a hacer acá?
Aquí vamos a poner esta función, permítame. Bien, decíamos, aquí, para calcular la frecuencia, para obtener la frecuencia, vamos a colocar una función que se llama contar.si.conjunto. Le escribimos acá, igual, contar, punto, y aquí tenemos la fórmula. Aquí la podemos ver, es contar.si.conjunto. Esa fórmula vamos a utilizar. Ok. Vamos a mostrar aquí el auxiliar para que veamos cómo se forma la función. Entonces, aquí tenemos un criterio. ¿Cuál es el criterio? Queremos del rango de datos que tenemos, que es este rango, es el rango de criterios. De este rango de criterios, como todo lo que vamos a hacer con esta frecuencia se refiere a este mismo rango, vamos a fijar las celdas. Colocamos aquí F4. Vamos a colocar acá. Y el criterio es, dijimos, ¿cuál es el criterio que vamos a seleccionar? Bueno, el criterio es que vamos a contar los valores que sean mayores o iguales que el que tenemos en el límite inferior, que es 1.39. 1.39. Pero que también de este mismo rango me cuente los valores que sean menores que el límite superior, que es 1.45. Aquí está. Entonces, ¿cuántos valores están entre 1.39 y son menores de 1.45? Según la fórmula, dice que son 15 los valores. Habíamos dicho que vamos a fijar, como vamos a trabajar con el mismo rango, lo vamos a seleccionar, lo fijamos, F4. Lo mismo hacemos acá. F4. Bien. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los demás intervalos. Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí bajamos la misma fórmula, pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar los rangos de los valores. Por ejemplo, aquí, en lugar de que sea 1.39, vamos a considerar valores que sean mayores o iguales que 1.45. Lo ponemos acá. Y que sea menor a 1.51. Aquí lo cambiamos. Son 19. Aquí, en este tercer intervalo, vamos a cambiar el valor. Ahora va a ser valores que sean mayores o iguales que 1.51. Pero menores que 1.57. Para el intervalo 4 vamos a cambiar entonces los criterios. Aquí vamos a buscar valores que sean mayores que 1.57. Vamos a cambiar acá, mayores iguales que 1.57, pero menores que 1.63. Aquí cambiamos 63, 1.63. Le damos Enter. Para el quinto intervalo, los valores son entre 1.63 y
1.68. Para el límite, para el intervalo 6, los límites son 1.68, 1.68 y 1.74. Para el intervalo 7 está entre 1.74, 1.74 y 1.80. Aquí va 1.80. A ver, el último valor está entre 1.80 y menor o igual que 1.86. Ok, vamos a revisar esto. Entonces, entre 1.39 y 1.45. El siguiente intervalo está entre 1.45 y 1.51. El tercer intervalo está entre 1.51 y 1.57. El cuarto intervalo está entre 1.57 y 1.63. El quinto intervalo está entre 1.63 y 1.68. El sexto intervalo está entre 1.68 y 1.74. El séptimo intervalo está entre 1.74, aquí tengo un error, entre 1.74 y 1.80. Y el último está entre 1.80 y 1.86. Vamos a ver la suma. La suma de esto nos debe dar 117. Bueno, vamos a colocar acá. Igual, hay otra forma de hacer la suma, pero vamos a hacerla aquí directa. Sumamos, paréntesis, y vamos a sumar todos estos valores. Y nos da 117, que son exactamente los valores que tenemos aquí. Ahora las frecuencias acumuladas. Recordamos que la frecuencia acumulada es lo que tengamos en la frecuencia absoluta del intervalo más el intervalo anterior. Como este es el primer intervalo, la frecuencia acumulada es solamente 15. En el segundo intervalo es la frecuencia del intervalo, que es 19. Aquí ponemos una fórmula igual a 19 y vamos a sumarle lo que tenemos en las acumulado en la celda anterior, en el intervalo anterior. Nos da 1.34. Arrastramos la fórmula hasta acá y recordamos que el último valor, si todo está bien, debe ser 117, que es el total de los datos. Aquí tenemos entonces un error. Vamos a ver aquí. 15, 34. Aquí tenemos un error, ¿verdad? 34 más 7, hay un error acá. Esto es igual, vamos a corregirlo, igual a 7 más 34 nos da 41. Ya está. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es 117. Entonces aquí tenemos que la frecuencia relativa es igual a los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que aquí tenemos que es 117, lo tenemos en la celda D19.
Como este valor es el que va, este valor n es fijo, señalamos la celda y colocamos aquí la celda, oprimimos la celda, la tecla F4, fijamos el valor, arrastramos la celda hasta acá y tenemos el resultado. Vamos a redondearlo a 2 decimales. Para esto nos vamos aquí y vamos ocultando decimales. Aquí está, con 2 decimales lo dejamos. La frecuencia relativa debe ser igual a 1, vamos a comprobarlo. Igual, hacemos la suma acá, igual, sumamos los valores, abrimos paréntesis, sumamos hasta acá y nos da 1, que es el valor que esperábamos. La frecuencia relativa acumulada, lo mismo es en la frecuencia relativa del intervalo que tenemos, que es igual a 0.3, es igual a este valor. Aquí lo tenemos en forma de fracción, ya simplificado. Y este intervalo es igual a la frecuencia del segundo intervalo. Aquí ponemos igual la frecuencia de este intervalo más la celda anterior. Lo mismo hacemos acá, ¿no? Igual la frecuencia del intervalo más la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Y eso lo repetimos acá. Si todo está bien, aquí nos debe dar 1. Efectivamente, nos da 1. Bueno, entonces hasta aquí tenemos ya la tabla de frecuencias. Y a partir de esto haríamos las gráficas de barras y el polígono de frecuencias. Dejamos el video hasta acá.